Hay una fotografía ahí. Dice Dios anhelando habitar con su pueblo escogido. El sueño de Dios, el anhelo de Dios es de habitar con su pueblo todo el tiempo. Cuando Él hizo el jardín del Edén, ¿a quién venía a visitar? A Adán y Eva. Él quería habitar con Adán y Eva. Ellos pecaron, cayeron y sucesivamente no hubo un pueblo, pero sí hubo personajes elegidos por Dios. Quería estar con ellos, siempre los visitaba. Con Noé hablaba, con Enoc hablaba constantemente. Enoc dice caminó con Dios. O sea, caminar con Dios es que yo voy al 100% con Dios. O sea, estoy constantemente con Dios. Así podemos pasar en la lista a Matusalem, a Enoc, a Abraham y muchos más el personaje elegidos por Dios para mantener el mensaje. Hoy estudiamos el pueblo de Israel, cómo llegó a Egipto. Dios estaba preparando un pueblo grande porque tenía un propósito. ¿Cuál sería el propósito? Dice de habitar con ellos y de comunicarse con ellos. Pero ellos no quisieron eso. Ellos le tuvieron miedo a cómo Dios se presentaba, porque Dios es poderoso. Cualquier cosa donde se presenta a Dios tiembla y retiembla y suceden cosas. Y nos damos cuenta que el pueblo de Israel no quiso, porque le tuvo miedo, vamos a morir. Me dijeron, mejor tú ve con él y dinos qué es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Eso fue lo que dijeron ellos y nunca lo cumplieron. Vino el tiempo también del pueblo que entró a la tierra prometida. Dios les dio la bendición, o sea, les puso la bendición y la maldición que querían escoger. Y les dijo específicamente cuál era la maldición. Entre todas esas está eso que les estoy comentando de que no se deberían mover los linderos de las propiedades. Pero ya entrando a lo espiritual, ayer entramos en lo espiritual y es semejante a eso. Hoy en día se mueven cosas, se cambian cosas, se modifican cosas. ¿Con cuál propósito? Dice que las culturas, que las generaciones que vienen que entiendan mejor. Pero eso no debe ser así, porque Dios nunca cambia. Él nunca cambia. Entonces, debemos mantener nuestras creencias donde tienen que estar. Y como les decía, Dios siempre ha anhelado habitar con nosotros después de que fueron cautivos por más de 70 años el pueblo que entró a la tierra prometida. Regresaron nuevamente a reconstruir Jerusalén, Israel, el templo y todos sus muros. Y vemos que anuncia que Jesús iba a estar presente en ese lugar. Jesús mismo en persona. Pero ellos no creyeron. Siempre Dios procura habitar con el ser humano. Siempre el deseo de convivir con el ser humano. Pero el ser humano no quiere a Dios, no quiere a Jesús. En ese tiempo del que vino Jesús, ellos no aceptaron a Jesús. ¿Por qué? Porque era hijo de carpintero, de una persona no reconocida. Ellos querían que viniera de un rey o de alguien especial. Pero sabemos que Dios utiliza lo más bajo, lo más puro también, lo más sencillo para representar. Y es la forma en que Dios se representó, en lo más sencillo, en lo más humilde. Y eso no lo pudieron aceptar ellos. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre ha querido habitar con nosotros, pero hay cosas que Dios estipula para que su pueblo, para que su dinastía, para que eso por quien Jesús dio su vida, continúe en la pureza, en el camino que Dios ha trazado. Y nos damos cuenta que estos movimientos que han surgido no son buenos, no son bíblicos. Se me pasó. No han sucedido lo que debe suceder. Estuvimos meditando en lo que es la oración contemplativa. Es repetición de palabras que conducen a un estado del ser humano como en silencio, en
sin estar en conexión con Dios. Existe música específica para llegar a esos trances. Y uno vive, dice, es una iglesia, la música está muy bonita. La música, dice, me hace sentir bien, pero no es una música especial para llegar a ese síntoma o esa posición que el diablo quiere tener a la persona. Yo estaba estudiando un poco acerca de la música también y hay ¿ustedes cuántos conocen al grupo Kiss? Ok. Hay un canto que los músicos han sacado y lo convirtieron en un canto para una iglesia, el grupo Kiss. Algún día voy a tener la oportunidad de presentarlo. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano a mover las cosas de Dios? A modificarlas. Y dice que esto es una maldición. Atrae una maldición al ser humano que lo causa o que lo produce. Vamos a ver, creo que no salió lo que tenía que salir. Quiero presentarles también el nuevo presidente. Es el nuevo presidente que fue electo. ¿Cuándo fue? El viernes, hermano, ayer. Es brasileño. Ya los hermanos de allá ¿dónde está que se me hicieron? ¿Se me fueron? Bueno. Pues estuve escuchando su entrevista hoy en la mañana y sí le cuesta, la pronunciación del inglés le cuesta un poco, pero hace todo lo posible. Y pues bienvenido al nuevo presidente de nuestra iglesia, de toda la iglesia mundial, no de aquí de Estados Unidos, toda la iglesia mundial. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Aquí vamos a ver 7 pilares de la fe adventista. ¿Ustedes sabían que hay 7 pilares? ¿Ustedes sabían que hay 7 pilares? ¿Ustedes saben cuál es alguno de los pilares? ¿Qué leyó la hermana Rosa María en Proverbios 9:1? Dice la sabiduría, ¿qué? Me viene sin Biblia hoy. Y si ustedes continúan leyendo Proverbios, se van a encontrar con unas cosas que que están reveladas en otros textos, en otros libros. Dice Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa. ¿Qué tienen idea ustedes de casa? ¿Mm? Ujú. Pero estamos en el punto espiritual, la Biblia. Bueno, vamos a ir. Dice, la sabiduría edificó su casa. Su casa. ¿Qué es casa? Este lugar. Ujú. Este podría ser una casa. Pero en lo espiritual está diciendo que va a edificar algo fuerte para que su casa sea mantenida. Labró sus 7 columnas. Interesante, ¿no? Preparó 7 columnas para que esa casa sea fuerte, para que se quede donde está, para que no se derrumbe espiritualmente. Más adelante vamos a estar viendo qué son esas 7 columnas o cuál es la representación de todo esto. Pero nada más quería darles unas gotitas de esto. Si continuamos leyendo este mismo capítulo, está revelado Isaías acá. El versículo 4 dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. ¿Dónde hemos visto eso? Donde dice, ven y comed sin pagar dinero. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y yo estaba estudiando esto y a mí, yo me puse erizo cuando estaba leyendo esto, porque digo, está revelado otros libros aquí en este capítulo.
Y dice, y bebed del vino que yo he mezclado. Dice, dejad la simpleza y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. Nos damos cuenta cómo es la palabra de Dios, pero a lo que yo quiero enforzarme un poco es en la sabiduría, en la casa y en los pilares. Dios es muy sabio, muy sabio. Desde que tuvo el sueño de tener un pueblo como nosotros, Él ha planeado todo perfectamente. Aunque nosotros no lo podamos ver, Él siempre ha planeado las cosas perfectamente. Vamos a pasar un poco adelante, si se nos va a ir el tiempo. Dice, veamos cuáles son los 7 pilares o los 7 hitos de la fe adventista. Es interesante que la iglesia adventista o el pueblo adventista tiene 7 hitos o pilares de la fe. Quiero decirles que los 7 pilares no son totalmente diferentes, son totalmente diferentes a las 28 creencias. ¿Quién conoce las 28 creencias? ¿Quién más? ¿Quién ha estudiado las 28 creencias? Dice, son diferentes a las 6 doctrinas. Hay 6 doctrinas también. A 6 doctrinas, 7 pilares y 28 creencias. Entonces yo tengo que conocer todo eso para saber quién soy. Porque yo puedo haber pasado 30, 40 años en la iglesia y yo no sé qué son los 7 pilares, qué son las 6 doctrinas y cuáles son las 28 creencias. Son cosas bien importantes para conocer quién soy yo y dónde estoy parado. Y es importante. Algo pasó aquí. Dice, toda verdad es importante y ninguna doctrina o enseñanza puede considerarse insignificante. ¿Por qué? Porque Juan 8:38 dice, la verdad nos libera del pecado y por ella somos santificados. Juan 17:17. En la antigüedad, Israel no debía mover los linderos de sus vecinos. Ahí está lo que estábamos hablando. Maldito el que quitare el lindero de su vecino, Deuteronomio 27:17. Algunas enseñanzas sirven como bases importantes sobre las cuales construimos nuestra experiencia. Dios ha dejado esto para que nuestra experiencia de cristiano sea fundado ahí, fundado sobre la roca. Pero la roca construyó su casa y sus pilares. Entonces yo tengo que ese fundamento, tengo que estar sentado sobre ese fundamento para que mi experiencia como cristiano, como adventista, sea completo. Porque eso es lo que quiere Dios, que yo sea completo. Especialmente dentro del adventismo tenemos lo que se conoce como los pilares de nuestra fe. Estas son doctrinas que es vital entender y que se utilizan para construir la estructura completa del adventismo. Vamos a ir adelante. Vamos a tratar de ir rápido. Nuestro concepto de hito es tan antiguo como el adventismo. Dice, en 1847, Joseph Bates publicó un folleto titulado Segundo Advenimiento, Marcas de Camino y Montones Altos o una visión conectada del cumplimiento de la profecía por el pueblo peculiar de Dios. Desde el año 1840 hasta 1847 usando Jeremías 31:21. Vamos a ir a Jeremías 31:21 porque este versículo es importante. Jeremías 31:21. Ustedes llegaron, yo no, yo me pasé. Dice, establece señales. No sé cómo dicen sus Biblias. Ponte majones o mojones altos. Nota atentamente la calzada. Vuelve por el camino por donde fuiste. Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades.
Es bien interesante los versículos, cómo nos habla Dios a nosotros. Y este texto está basado en lo que nuestros primeros padres, los pioneros, pensaban al respecto de esto. Dice, este folleto trata sobre hitos relacionados con la doctrina de la segunda venida de Jesús. Tal vez ya lo hayan estudiado, pero recuerde la palabra de Pablo, ¿qué es lo que dice Pablo? Muchos nosotros dicen que estamos estudiando lo mismo, estamos repitiendo lo mismo. Pero Pablo dice, a mí no me es molesto, Filipenses 3:1, el escribir las mismas cosas otra vez. Y para vosotros es seguro. No nos cansemos de repetir y repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque algo aprendemos, algo se nos escapó, algo el Espíritu Santo va a poner en nuestra mente en ese momento que nosotros seguimos estudiando lo mismo que nosotros creemos. ¿Ok? Y vamos a Proverbios 9:1. Declara, la sabiduría edificó su casa, ha labrado sus 7 columnas. Este versículo introduce la idea de la sabiduría como una constructora. ¿Dónde vemos este mismo proyecto en el inicio, en la creación? ¿Quién fue el creador? Dios. Y vemos que todo lo que hizo, lo hizo bueno y perfecto. Entonces vemos que la sabiduría se ve como una constructora que ha erigido una casa estable y sólida con sus 7 pilares. El versículo destaca la sabiduría como una fuerza activa y creadora, construyendo su propia morada y asegurándola con los pilares firmes. Los 7 pilares simbolizan la solidez y la fortaleza de la sabiduría que se manifiesta en la vida y en las decisiones de quienes la siguen. Quiero yo tener una inteligencia llena del Espíritu Santo, yo tengo que seguir a la sabiduría. Más adelante vamos a ver quién es la sabiduría. La metáfora de la casa y los pilares sugieren que la sabiduría puede proporcionar, dice, un refugio seguro y estable para quienes la buscan. Pero yo tengo que buscar la sabiduría para que me proporcione seguridad, para que me proporcione protección. ¿Qué dice? Mi hermana Lidia menciona mucho un versículo, dice, ¿quién morará sobre la sombra del Omnipotente? Entonces tenemos que hacerlo, correr a vivir con Cristo Jesús, con la sabiduría. Dice, los 7 pilares representan la fortaleza de la sabiduría que puede guiar y proteger a quienes la buscan. La sabiduría que es Cristo y su mensaje. O sea, la sabiduría que está hablando Proverbios aquí es Jesús que ha edificado su casa y él también ha construido 7 columnas. 7 columnas importantes. Bienvenidos. Vamos a leer Salmos 11:3. Salmos 11:3. Salmos 11:3. Dice, ¿todos estamos listos? Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? ¿Ustedes creen que hay justos? Por ahí escuché el otro día que no habían justos. Y yo me topé con este versículo. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay justos, no porque sean justos, porque ellos puedan ser justos, sino a través de Cristo Jesús somos justificados. El versículo 3 de Salmos dice, si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Esta pregunta enfatiza la incertidumbre y el pánico que puede experimentar los justos cuando ven el derrumbe de la estructura de la sociedad. ¿Cuál es mi preocupación mía como líder? ¿Dejar que la casa de Dios se derrumbe? ¿Dejar que cualquier persona cambie los linderos? ¿Que traspase las cosas de Dios?
¿Eso será que es nuestra responsabilidad? A mí me preocupa, me llena de miedo. ¿Por qué? Porque Dios me ha llamado a ser líder en este lugar. ¿Cómo nosotros en nuestros días, si viniera Isaías, Jeremías, cómo le llamaríamos a él? Fanático. ¿Qué más? Extremista. ¿Qué más? ¿Por qué? Entonces nos damos cuenta que estamos viendo un derrumbe en la estructura de la sociedad. Grande, grande. Y la pregunta del justo dice, ¿qué puede hacer? Refleja su desesperación y la dificultad que enfrenta en una situación del caos. La pregunta también puede ser interpretada como una búsqueda de esperanza y una solicitud de intervención divina. ¿Por qué? Porque se están derrumbando las columnas. Se están pisoteando las columnas. Dice la respuesta a la pregunta, aunque el Salmo no responde explícitamente la pregunta del justo, los versículos siguientes proporcionan una respuesta implícita. Si leemos el resto del capítulo, ahí está la respuesta ahí. Yo no tengo el tiempo de exponerlo porque tengo que cubrir algunas partes, pero les puedo dejar de tarea a ustedes. Queremos descubrir quién soy o qué es lo que quiere hacer Dios con mi vida. Ahí no encontramos la respuesta. Vamos a ver lo que es el santuario. A ver si eso es, creo yo. A ver, a ver. Sí. La expiación de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial es la base del movimiento adventista. ¿Por qué será que es el santuario? ¿Por qué será? La expiación de Jesús en el lugar santísimo del santuario celestial es la base del movimiento adventista del séptimo día. Y aquí vamos a referir a un chasco. El chasco de 1844 se debió a un malentendido de lo que era el santuario de Daniel 8:14 y del evento que iba a comenzar el 22 de octubre de 1844. Tan amargo como fue ese chasco. Pero todos consideramos que puede ser un chasco, puede ser una equivocación en las personas. Sí fue una equivocación en las personas, en malinterpretar. Pero estaba descrito que iba a suceder. Si vemos en Apocalipsis 10, 8 al 11. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y la comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, siéntate, engorda. Dice, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué hubiera sucedido que fuera en nuestro tiempo? Que alguien viniera y dijera, Jesús viene en tal y tal fecha. Y nosotros bien convencidos. Porque recordemos que hasta el momento que los milenitas empezaron a estudiar, todo estaba sellado, estaba en secreto. Empezó a develarse todo en 1800 para acá. De ahí anteriormente estaba todo guardado porque era la decisión de Dios de que se mantuviera guardado hasta nuestros días. Entonces nos damos cuenta de que hay algo bien importante aquí en este chasco, porque este es el punto donde nace nuestra iglesia. Y nace viendo el santuario. ¿Y qué es lo que ellos vieron en el santuario? Había una profecía. La profecía de las 1300 tardes y mañanas.
Y ellos empezaron a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, y llegaron a la conclusión que a cierto tiempo en el futuro se iba a purificar el santuario. Pero ellos no pudieron entender cuál santuario. Ellos creían que la tierra era el santuario que se iba a purificar, pero no, era el santuario celestial. Y para aquellos que quizás no hemos entendido, yo no quisiera tomar mucho tiempo aquí, pero si alguien me dice que no ha entendido bien las 2303 mañanas, pues tengo que pasar por ese punto. ¿Qué es el principio día por año? En la profecía, un día significa ¿qué? Un año. Vamos a leerle un poco a esto. Dicen al principio, día por año es una interpretación profética en la Biblia donde un día simbólico representa un año literal. Este principio se utiliza para comprender ciertos periodos de tiempo en las profecías bíblicas, especialmente en los libros de Daniel, Apocalipsis. En esencia, un día en la profecía se considera un año literal. Y está implicada la profecía de los 1300 tardes de mañanas. También está implicada los 1260 días, que eso surge más adelante. Pero vamos a pasar un poquito más. ¿Dónde encontramos estas especificaciones? Ezequiel 4:6 nos dice, cumplidos esto te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Cuánto dice? ¿Pero qué dice un año por cada día y conoceréis mi castigo? Más adelante vamos a tener la oportunidad de estudiar esta profecía porque está bien interesante. La segunda parte la encontramos en Números 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Un año por día. Ok. Dice que cuando llegaron a las fronteras de la tierra prometida, se mandaron 12 personajes a que fueran a investigar cómo estaba la tierra, cómo estaba, quiénes sabían, quiénes habitaban. Pero de los 12 dice que solo 2 regresaron con buenas noticias. Y los demás dijeron no. Esos hombres son gigantes. Nosotros somos como cucarachas, no sé cómo fue lo que dijo, pero langostas. Y viene Josué y Caleb, pues no, sí. Y le traían un racimo de uva. Vienen entre 2. Y le dicen, pues sí está habitado, pero con el poder de Dios nosotros podemos vencer. Y pues ya los querían apedrear por eso. Entonces, la ira de Dios es impactante. Entonces les da esta sentencia. Dice, por 40 días que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años. Entonces nos damos cuenta, en este punto se toma el punto día por año, en lo profético. Y yo encontré algo más que está en la vida de Jacob. No sé si ustedes ya lo han encontrado, Jacob, Génesis 29, 26, 27. Dice, y Labán respondió, quería casar, bueno, ya sabemos que Jacob quería casarse con Raquel, pero la costumbre de ella era que la mayor se casara primero. Y le dice, y Labán le respondió, aquí no se hace así en nuestro lugar, que sea la menor antes de la mayor. Y le dice, cumple la semana de esta. ¿Por qué le dice, cumple la semana de esta? Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo años. ¿Cuántos días tiene la semana? Entonces nos damos cuenta cómo la Biblia se explica solita. Nos damos cuenta que aquí viene ¿cómo se llama? El prototipo de día por año en la profecía. ¿Cómo se maneja la profecía? Bueno, vamos a pasar un poco más adelante porque estamos bien atrasaditos. Aquí vemos las condiciones. Daniel 8:14 y dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Ahí fue cuando los pioneros llegaron a confundirse.
que consideraban que la purificación del santuario iba a ser en la tierra, pero iba a ocurrir en el cielo. Hay otra especificación en Daniel 9, 23, 25. ¿Cuándo es que empieza esta profecía? Porque hay fecha. Pero no podemos irnos así nada más porque la profecía existe, sino hay fechas en la Biblia. Y le dice Daniel, dice que Daniel había caído derrumbado, enfermo, porque no podía entender todo esto. No podía creer que todo lo que le iba a ocurrir al pueblo después de que saliera. Y le dice el ángel a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden, le dice, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está el punto que venimos buscando. 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza, el muro, y en tiempos angustiosos. A mí me costó mucho entender esto, porque no podía comprender qué sucedía entre 7 semanas y 62 semanas. Pero gracias a Dios las lecciones han venido bien amplias, la lección de escuela sabática, y me han instruido bastante. Y esta parte de donde dice que ponga atención, porque desde que se lance la orden, se inicia las 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Vamos a ver dónde está esto. Está en Esdras 7, 11 al 13. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo, vayan. Y aquí está, no sé si lo alcanzan a ver. El lanzamiento de la orden fue en el 457 antes de Cristo. Y así se ve unificada paso a paso las 7 semanas, las 62 semanas y el cumplimiento de las 70 semanas. ¿En qué año se bautizó Jesucristo? ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? ¿Y dónde se concluyó la profecía de las 70 semanas? Esas 70 semanas están cortadas, derivadas de las 2300 tardes y mañanas. Pero es lo que ellos estaban estudiando. Pero la profecía concluía o llegaba hasta 1844. Ahora, si lo hiciéramos literal, del 457 digamos, son 2300 días. ¿Cuántos días tiene un año? Digamos, en la anterior eran 360. 2300 días, ¿a dónde llegaríamos? ¿A cuántos años? 4, 5, 6 años, 12 años. Entonces no coincide con la profecía. Y lo han experimentado, de hacerlo literal, días, y no coincide. No coincide con la profecía. Entonces se lleva, como les hemos enseñado, día por año. Entonces, en lugar de ser 2300 días literales, se convierten en un día por año, 2300 años, que llega hasta 1844. En lo cual de esto, dentro de esta profecía de las 2300 tardes de mañana, hay varias profecías más incluidas. Está la profecía de las 70 semanas, está la profecía de los 1260 días también, que al terminar los 1260 días se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es difícil entenderlo,
pero Dios da el entendimiento para comprenderlo. Ok. Esta famosa declaración nos dice claramente que la enseñanza del santuario es el pilar central de nuestra fe. ¿Por qué? Porque de ahí partimos nosotros. Eso sin duda lo hace muy importante. De hecho, David dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿En dónde? En el santuario. Y también Asaf dice algo importante en Salmo 73, 17. Y a mí me gusta mucho este salmo porque dice que Asaf era el director de la música del templo. Él se mantenía todo el tiempo en el templo. Pero dice que él veía que los que servían se iban en sus días libres, dice, a hacer maldad, a hacer cosas, a transgredir el sábado, a hacer cosas que no le era lícito, porque los levitas eran los únicos que servían en el templo. Dice que él veía que estas personas hacían lo malo. Llegaban al templo como si nada, como que no hubieran hecho nada, y prosperaban. Pero en el 73, 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Él trabajaba en el santuario, pero no había comprendido realmente. Y la única forma de comprender la verdad para construir una vida exitosa en el cristianismo, ¿cómo podría decir? Poderosa en el cristianismo, es viendo los pilares, viendo el santuario, porque es el santuario principal, es el pilar principal en los 7 pilares. Entonces nos damos cuenta, el rey David dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Asaf dice, hasta que entré en el santuario me di cuenta del fin de ellos, de esas personas que llegaban y laboraban el santuario, se iban y hacían maldad. Dice, hasta ese punto, hasta que entré, hasta que me di cuenta realmente quién eres tú. ¿Pero dónde? En el santuario. El pasaje bíblico más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas. Ese era el mensaje principal, el texto principal en los que ellos se enfocaron y vieron muchas cosas dentro de este santuario. Y vamos a ver los pilares. Es una lista ampliada de los pilares que ellos descubrieron en el santuario. Yo he descubierto otras cosas bien importantes, pero se lleva tiempo para observar el santuario, deliberar qué es aquí, qué está allá. Dice la palabra de Dios que deja el atrio para los gentiles, porque ellos lo pisotearán. Y recordemos que ¿a dónde llegó primero Jesús antes de entrar al santuario? Al campamento. ¿Y dónde era el campamento? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y cuándo fue cuando entró al atrio del templo? En su crucifixión. Nos damos cuenta que el santuario nos enseña muchas cosas. Dice, en el paso del tiempo, en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos, abriendo a nuestros asombrados ojos. La siguiente, la primera, la purificación del santuario que estaba ocurriendo en el cielo. ¿Qué es la purificación del santuario? Sabemos nosotros que es uno de los pilares principales. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos quién es Cristo, y Jesús nos dice, si tú tienes pecados, ven a mí y confiesa tu pecado, arrepiéntete y bautízate. Entonces, cuando un ser humano confiesa sus pecados,
¿Dónde se quedan? ¿Se quedarán en la tierra? Se van al cielo, simbólicamente. No es que van a echar todo lo que hicimos en un balso, una bolsa o un contenedor y se va al cielo. Es simbólicamente que se va al cielo. Entonces, esto está lleno de pecados. Anteriormente en el pueblo de Israel, cada año se llevaba esa limpieza por todo el pueblo. Se limpiaba completamente todo, especialmente el lugar santísimo. Y es lo mismo que venía a las fechas de 1844, la purificación del santuario. Pero también entraba algo que se llama el juicio final. A partir de 1844 se empieza el juicio de los muertos. Entonces nos damos cuenta que las verdades que ellos descubrieron hasta ese punto, ellos descubrieron algo que los dejó perplejos. Pero eso ocurrió después del chasco, no antes del chasco. Luego concluye y teniendo la relación decidida que dice con el pueblo de Dios sobre la tierra. Segundo, los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Ellos descubrieron también eso. Desplegando el estandarte en el que estaba inscrito los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, incluida la justicia, por la fe. Uno de los hitos bajo este mensaje fue el templo de Dios, visto por su pueblo amante de la verdad en el cielo, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del sábado, el cuarto mandamiento, brilló con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley de Dios. El otro punto que surgió también, la no inmortalidad de los impíos. Un viejo hito. Porque antes se creía de que moría una persona o se iba al cielo, o en los catolicismos piensan que si fue bueno se va al purgatorio o al cielo, no sé dónde, o si fue medio malo se va en espera. No me acuerdo bien las cosas, pero hay algo que se descubrió en ese punto, que el ser humano no es inmortal, no puede ser inmortal. Y es un hito, dice, muy viejo. Pero ¿qué ha pasado con ese hito? O con ese mojón, o con ese, ¿cómo se llama la otra cosa? Lindero. Lo han movido. Se ha movido, se ha traspasado. Y se dice que no. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No morirás. Lo que pasa es que Dios tiene envidia. No quieres que seas como Él. Nos damos cuenta que cómo es de que se descubrió este punto en el santuario. Y hay muchas cosas que se pueden descubrir en el santuario en los cuales nuestras creencias están basadas. Los pilares que Jesús o la sabiduría levantó son esos pilares fuertes. Y dice, ¿qué pasará si esos pilares son destruidos? ¿Qué pasará del justo? ¿Qué hará el justo? ¿Damos cuenta? En la referencia de Elena G. de White menciona el santuario como también lo hace en la cita anterior del conflicto de los siglos. Los mensajes de los tres ángeles, la ley de Dios, incluido el sábado, el cuarto mandamiento, la fe de Jesús y la no inmortalidad de los impíos. A esta lista podemos agregar al menos otras dos doctrinas, la primera de las cuales se revela en esta declaración. El juicio de los muertos comenzó en 1844. Yo agradezco a Dios que no estoy muerto todavía, porque no estoy en la lista. Según Apocalipsis 14:7, vivimos en el tiempo del juicio de 1844. El apóstol Pablo habló de un juicio por venir, Hechos 24:25, tiempo futuro. Pero nosotros hablamos de un juicio que ha venido, pasado. Pablo también citando Salmos 9:8 señaló que Dios había establecido un día en el cual juzgaría al mundo con justicia por aquel varón a quien él ha designado.
¿Y saben lo importante de este juicio? Que Dios le dio a Cristo el ser juez. ¿Qué pasaría que Dios fuera el juez? ¿Y saben otra cosa maravillosa que ha hecho Dios? Que le dio la capacidad a Jesús de ser nuestro abogado también. O sea, si nosotros buscamos a Jesús, nosotros estamos bien con Jesús porque Jesús es el juez y es el abogado. Por eso es que tenemos que ver el santuario, porque Jesús actualmente está intercediendo por nosotros. Y dice que es más conveniente que mis pecados estén allá en el santuario y no aquí en la tierra. Porque Dios nos llama a declarar nuestros pecados y Jesús intervendrá en ellos. El juicio final se inició. Pero no es un juicio de que se condena ya y se actúa, sino es un juicio investigador. Entra el caso de una persona muerta. Dios lo investiga a través de los libros que hay. Y si aparece de que se arrepintió, confesó y aceptó a Cristo como su Salvador, es perdonado. Entonces, por eso, hermanos, es mejor que nuestros pecados estén confesados en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios sabrá llevar a ese caso de nuestra vida. Dios designó 1844 como el tiempo del juicio para comenzar, y Jesucristo es aquel hombre que juzgará. El santuario celestial es el escenario de gran parte del Apocalipsis y también de la escena del juicio de Daniel 7. Vamos a ir concluyendo, falta mucho. Yo quiero que vayamos a casa meditando de que hay 7 pilares. Hay 6 doctrinas y hay 28 creencias en las cuales está fundamentada nuestra iglesia. Nosotros los líderes debemos ser guardianes de que esos pilares no sean traspasados. Y los que no hemos llegado a este punto aún de conocer quién es Jesús profundamente, qué hizo por mí, busquémoslo. Busquémoslo. El tiempo se agota. El enemigo está encargado de que quiere echarme a perder la salvación. La salvación está ahí, cerca de mí. Dice que la salvación ha tocado mi puerta muchas veces. Pero no ha llegado el momento en mi vida en que yo le pueda decir al Señor, entra y mora en mí. Y hoy considero yo un día bien oportuno para hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios y el enemigo nuestro no descansa. Su idea es destruirnos a cada uno de nosotros, confundirnos. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no podemos comunicarnos con Él. Yo puedo orar al Señor, pero la única forma que encuentro la respuesta es leyendo su palabra, porque ahí están todas las verdades de Él. Yo animo a cada uno de ustedes, los que aún quizás no hayamos entregado nuestra vida al Señor, que el tiempo está cerca. La persecución ya inició.
El ser humano es perseguido por todas partes. Por color, por su idioma, por su raza, por X motivo. Pero un día va a iniciar la persecución de los cristianos. Y no está cerca, ya existe. ¿Y qué voy a hacer yo? Si ustedes se han dado cuenta, actualmente, el dominio que se ejecuta y no ha llegado a su máximo nivel. El tema religioso va a llegar a un punto en que van a utilizar cualquier cosa que nos duela para hacernos convencer. Y si yo no me he preparado, yo no me he entregado a Cristo, yo me voy a perder lamentablemente. Porque únicamente Dios nos puede dar fuerzas para soportar todas esas pruebas que tenemos que pasar. Mencionaba, hoy en día vemos las cosas que están sucediendo. Lo que viene todavía es más delicado. Por eso es importante que nosotros estemos a cuentas con Dios. ¿Qué mal nos puede ofrecer Dios? ¿Qué mal nos puede hacer Dios? Ninguno. Lo único que Dios quiere es que yo vaya al cielo con Él, porque me ama, porque Él es parte de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Ese es lo único malo que quiere hacer Dios conmigo. ¿Y qué quiere hacer el enemigo conmigo? En primer lugar, confundirme, cegarme, hacerme sordo. Porque de esa manera yo me pierdo y no alcanzo la salvación, no alcanzo la promesa, no alcanzo la esperanza de estar con Jesús, de vivir una vida diferente. ¿Qué quiero yo hoy? Es mi propia decisión. No es la mía, no es la de la iglesia, sino es mía. ¿Qué quiero yo para mí, para mis hijos, para mi familia? Eso es mi propia decisión. Porque Jesús nunca nos va a forzar a hacer algo que no queramos. Pero el enemigo, él sí nos va a destruir. Él nos va a hacer cosas que a veces nosotros ni queremos. ¿Por qué? Porque es el propósito de él, de destruir al ser humano. Porque de esa forma él lastima a Dios. Porque nosotros somos la creación que Dios ama. Por eso Él dio a su único Hijo en la cruz, por cada uno de nosotros. Meditemos, hermanos, en el mensaje de hoy. Meditemos, ¿qué quiero yo para mi vida? Yo veo mi futuro. ¿Dónde lo veo? ¿En una universidad? ¿En una empresa? ¿Dónde yo veo mi futuro? ¿Dónde yo veo el futuro de mi familia y mis hijos? Hermana Arlet comentaba en la mañana, su esposo aún no viene, por lo cual ella es la sacerdotisa del hogar. En ella cae la responsabilidad de sus hijos, aún de su esposo. Hay un paraíso de Dios en ese hogar. Pero imaginemos, hermanos, cuando no hay una partícula de Dios dentro de nuestro hogar. Por eso la invitación es hoy de que nosotros hagamos de Jesús nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca nos hará ningún daño. Y eso va para todos nosotros.
¿Dónde yo me veo de aquí a 10 años? ¿Dónde yo me veo aquí a 5 años? ¿Dónde yo veo a mis hijos? ¿Qué estarán haciendo de aquí a 5 o 10 años? Si yo no los he instruido nada. Y yo felicito a muchos hermanos que están aquí presentes. ¿Por qué? Porque quizás hacen un esfuerzo de traer a sus hijos. Aunque sea poquito, se les va quedando poquito. Y eso es una gran ventaja, hermanos. Es una gran ventaja. Estoy haciendo lo correcto. Estoy en lo correcto. Estoy en el camino del Señor. Solo que no nos desanimemos, porque el enemigo quiere desanimarnos de lo que hacemos, de lo correcto. Dios está con nosotros. Dios está con todos ustedes. No importa lo que suceda. Nos hemos dado cuenta en la Biblia que no importa lo que ha sucedido, siempre Dios ha estado con sus hijos. Y lo más importante, Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar este último canto. Nos quedamos pendientes para el martes. Sigue todavía, falta todavía. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amén, amén, amén. Amén. Damos gracias a las personas que se han conectado. Han llegado algunos pedidos. La hermana Lucy Ventura pide por su nieta Valeria Carrillo. También nuestra hermana que hace tiempo se conecta seguido, Clelia Cárdenas, pide por sus hijos también. Quizás muchos más se han conectado. Y quien quiera que sea, quizás no quisieron exponer su pedido. O quizás más adelante se van a conectar, pues los animamos a que continúen en el camino de Dios. El enemigo está encargado a desanimarnos, pero nosotros no desistamos. Sigamos creyendo en el Señor. Dice que el cristiano va a pasar por el valle de la muerte. No importa si andamos por esos rumbos por el momento, pero Dios nos va a librar de esos valles de la muerte. El interés de Jesús es de que nosotros podamos llegar a ese lugar, a la tierra prometida, al cielo con Él,
a que estemos preparados cuando Él venga y podamos recibirlos en las nubes. No importa que mi vida me la haya quitado el enemigo, pero si yo creí en Dios, creí en Cristo y entregué mi vida a Él, dice que aunque esté muerto, vivirá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has dejado grandes enseñanzas en tu palabra. Grandes enseñanzas en las cuales nosotros podemos empaparnos, crecer, progresar espiritualmente, Señor. Y ser unos pilares fuertes también al lado de los que tú has construido, Señor. Padre, pedimos por todos los que están aquí presentes, especial por nuestro hermano Juan José. Una oración especial, un pedido especial por él, por su vida, por su salud, Señor. También nuestra hermana Lucy Ventura, hermana Clelia ha extendido sus pedidos. Por aquellos que quizás se van a conectar más al rato, se conectaron, Señor. Tú conoces si tienen una necesidad en sus vidas, una enfermedad física, una enfermedad espiritual o un matrimonio hecho pedazos, Señor. Pedimos, Señor, que tú puedas actuar, que tu amor, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. De igual manera pedimos por las familias de esta iglesia. Quiero ponerte la familia de mi hermana Rosa María, mi hermano Urbano, familia de él que vamos a estar hablando esta semana. Por mi hermana Edith y su familia, Señor, tú sabes sus necesidades también. Por sus hijos, por sus esposos, por Ashley. Padre, también pedimos por nuestra hermana Rosalía, su familia, por nuestra hermana Alejandra también. Pedimos una bendición muy especial por ella, por sus hijos, por su esposo. También por los jóvenes que están aquí con nosotros, Señor. Ellos tienen metas, tienen propósitos en sus vidas. Padre, ayúdalos a entender que tú tienes el mayor propósito de sus vidas, de que puedan llegar al cielo. También queremos mencionar también a los demás hermanos, hermana Marta, su mamá, a sus hijos también que están aquí con nosotros. Hay más hermanos aquí con nosotros, hermana Flor también por su familia. Señor, tú sabes por qué están en este lugar. Y tú sabes, Señor, lo que les quieres dar. Abre ese corazón, abre esa mente para que tu Espíritu Santo pueda entrar en sus mentes y no solamente en sus hogares, sino con sus casas, con sus hijos, Señor. De igual manera te pido por mi hermano Ángel, por su familia. Aquí está también nuestro hermano Jaime, está también Ana, su esposo, su hija Lucy, Señor. Padre, quizás se me ha escapado algún nombre, nuestros hermanos también que nos visitan de Nueva Orleans, no conocemos sus nombres, pero sí tú los conoces, Señor. Padre, tú conoces sus necesidades de cada uno de ellos. Por favor, Señor, contéstales cualquier pedido que ellos se han hecho, Señor. Padre, quizás hay hermanos que están faltando, la familia hermana Juanita, donde quiera que esté, Señor, también pedimos por ellos, por la familia García, también hermano Nim, Ana María, por todos ellos, Señor, que no están en este lugar, por el pastor y su familia también, Señor. Donde quiera que estén, por favor, Señor, estés con ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos.